Que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Elías volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él y dijeron: he aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan pues ahora y busquen a tu señor. Quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo: no enviéis. Mas ellos le importunaron hasta que, avergonzándose, dijo: enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: ¿no os dice que no fueseis? Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar donde está colocada la ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová: yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Y después subió de ahí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: calvo, sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De ahí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Siéntese, hermano. Vamos a ver un capítulo muy extenso. Entonces nos vamos a llevar como 2 horas. No es cierto. Aquí a la hora nos quitan, Usted no sabe, pero a la hora tenemos que dejar el lugar y lo vamos a hacer. Hoy vamos a hablar de 2 profetas muy importantes. Hemos dicho ya que este ministerio fue impactante porque el Espíritu Santo se manifestaba de manera muy específica en estas personas, y entendemos que es diferente la forma en que se hacía en el Antiguo Testamento a la que se hace en el Nuevo Testamento. Y en aquel tiempo el Espíritu de Dios se movía sobre personas específicas, algunos muy consagrados, como en este caso 2 profetas, Elías y Eliseo, y en ocasiones pues había milagros, había manifestaciones impresionantes, y bueno, de esa manera se manejaba el ministerio profético.
Pero llegado Jesús, los ministerios cambian. Y en el Nuevo Testamento ya no es tanto que un profeta hable o haga actos proféticos, sino que se predique la palabra de Dios. Y sigue habiendo milagros y sigue habiendo sanidades, pero hay algunas diferencias en cuanto a lo que era con el Antiguo Testamento, como veremos hoy. Y tendríamos que decir aquí entonces que realmente los profetas fueron enviados por Dios para dar testimonio de Él. Ningún profeta es enviado para dar testimonio de sí mismo, sino para dar testimonio de Dios. Quien merece toda la gloria, quien tiene el poder, quien hace los milagros, quien da la palabra es Dios. Y aunque el hombre sea impresionante, o la mujer en su caso, o en la actualidad vemos ministerios muy impresionantes por todo el mundo, gracias a Dios, la gloria debe de seguir siendo para Dios. Aunque estos siervos seguramente son disciplinados, son trabajadores, pero la gloria no es de ellos, la gloria es de Dios siempre. Y eso es algo que nos tenemos que grabar en el corazón. Y tendríamos que ver que Dios usó a dos personalidades muy diferentes. Elías fue un hombre solitario, tan es así que el Nuevo Testamento dice que se parece a Juan el Bautista, hay un paralelismo con ellos, pero realmente él era un hombre de milagros impresionantes. Cuando en el monte, desciende el fuego y el altar es quemado totalmente, donde puso Elías un buey, y los profetas falsos, 850 de ellos, no podían ver un milagro de su Dios en su idolatría. Fue algo impactante, ¿no? O cuando Dios lo encuentra allá en el monte Oreb, y en un silbo apacible Dios le habla y le dice: tienes que seguir adelante. Es algo muy, muy bueno. Algo que decíamos también de Elías, pasó por una fuerte depresión. Y cuando hablamos de depresión, es un mal generacional. Toda la gente de hoy día, sobre todo con tantas presiones que tenemos, llegamos a tener depresión. Y cuando la gente sufre de depresión, la solución es acercarse más a Dios. Aunque pueden ir con los médicos, pueden recibir fármacos que tienen un lugar, pero Dios es quien nos sana de la depresión. Y ha habido hombres muy importantes como Charles Spurgeon, el predicador más impresionante de la historia, y él padecía de depresiones, ¿no? O Winston Churchill y otros personajes en la historia. Y muchos de nosotros hoy día también a veces nos deprimimos, y aún así tenemos que seguir adelante. Y en ese caso Elías es el modelo de la gente que aún con depresión puede servir. Pero Elías deja a un discípulo muy diferente. Eliseo es totalmente extrovertido, es un hombre de multitudes, es un hombre muy impactante, pero hay una sucesión ministerial. Es decir, aquí hay un momento en que alguien que sabe ya la obra de Dios tiene que enseñarle a la siguiente generación. Hoy día muchos pastores y grupos hablan de pasarle estafeta, ¿no?, a la nueva generación, y tienen razón. En algún momento tendremos que pasarle estafeta, pero no todos ni al mismo tiempo. Seguramente Dios tiene estos planes, pero sí tenemos que aprender que esto es el ministerio donde una persona enseña a su discípulo, y el discípulo está aprendiendo hasta que Dios levante al maestro, y entonces el discípulo se convierta en el nuevo siervo de Dios. Eso es un ministerio en cadena. Hacemos alusión a aquella ley de la física de Einstein, ¿verdad?, que una reacción en cadena genera una bomba atómica. Entonces, hoy día nosotros diríamos que una relación en cadena de ministerio puede hacer que estalle la obra de Dios, porque hombres fieles enseñan a otros hombres fieles, que a su vez enseñarán a la siguiente generación. Entonces, un cristiano tiene que estar involucrado en estar recibiendo enseñanza de un maestro o de alguien que sabe más que él, pero a la vez tenemos a otros que vienen detrás de nosotros, a personas a las cuales les tenemos que enseñar. Para que funcione la iglesia, todos tenemos que tener maestros y al mismo tiempo tenemos que tener discípulos, todos. No hay nadie que diga: yo solamente soy maestro. Todos tenemos gente que nos puede enseñar, que nos rebasa en conocimiento, en testimonio, en experiencia, y ese es el modelo de Elías y Eliseo. Y vamos a hablar de ello, pero hoy el tema es respecto a Eliseo, 4 desafíos que tuvo que enfrentar. Sí, el tema es: Eliseo sucede a Elías, como veremos en detalle, pero quien enfrentó desafíos fuertes en ese momento tuvo que ser Eliseo. Y ahí aprendemos algo: la gente que está en el frente de batalla siempre enfrentará situaciones difíciles. El ministerio nunca es fácil, nunca es que alguien diga: ay, qué fácil, ya conocen de Dios, ya tienen años con Dios y les va muy bien siempre. No es así. Siempre habrá batallas y situaciones. Hay tiempos muy hermosos y hay tiempos muy difíciles también en el ministerio, y todos nosotros somos llamados a desarrollarlo. Entonces vamos a hablar del primer desafío que enfrentó Eliseo, y este desafío se llama aprendizaje. Aprendizaje. Está en 2 de Reyes, 2 del 1 al 6. 2 de Reyes 2 del 1 al 6. El aprendizaje es la enseñabilidad que todos necesitamos mostrar. Para poder llegar a ser maestros, todos tenemos que ser primero discípulos.
porque la gente en el mundo quiere todos ser maestros y no aprender, y ya es un desastre el que se hace. Entonces, toda persona que quiere llegar a tener autoridad, primero tiene que estar bajo autoridad, incluso en el hogar, todos estamos bajo autoridad. El varón está bajo la autoridad de Dios junto con su esposa, ellos son autoridad para sus hijos. Entonces, eso es muy importante que lo veamos. Y algo que tenemos que rescatar como cristianos, hermanos, es el valor de la autoridad. Dado que la sociedad está tan convulsionada, tan diversificada, se ha perdido el valor de la autoridad. Vemos a la autoridad como alguien lejano, alguien que no conoce las necesidades o que está para abusar de los demás. Pero ese concepto es un concepto mundano y errado. Necesitamos que se rescate la autoridad a todos los niveles, desde los niveles de gobierno, de enseñanza, de todo tipo de las cuestiones civiles. Tenemos que recuperar la autoridad, porque si no la recuperamos, la sociedad se va a resquebrajar. Igual en la casa, en la iglesia, en todo lugar, tenemos que aprender que quien está puesto por Dios, Él le va a dar cuentas a Dios. Nos toca a nosotros como discípulos aprender. Por supuesto, como sociedad hay cuestiones donde hasta se puede sancionar a una autoridad, se enjuicia autoridades y hay cuestiones que hay que comprobar, pero la sociedad está muy molesta y está en contra de la autoridad, y eso no es el plan de Dios, porque toda autoridad es puesta por Dios y ellos darán cuenta a Dios, y nosotros podemos cuestionar o negociar, pero siempre tenemos que respetar a la autoridad que Dios ha puesto. Y en este caso, la autoridad para Eliseo fue Elías, un hombre de milagros, impresionante, solitario, un hombre que es modelo, que a pesar de ser depresivo, es uno de los dos grandes hombres del Antiguo Testamento, decíamos, ¿no? Junto con Moisés. Pero bueno, ni siquiera Elías elige a Eliseo, sino que Dios le dice en Horeb: tú vas a elegir como tu sucesor a Eliseo, y vas a ir a ungirlo y él va a quedarse en tu lugar. Y eso tenemos que recordarlo todos, hermanos. En el ministerio nadie es permanente, todos somos temporales. En algún momento Dios nos pone y en algún momento Él mismo nos va a quitar. Pero la obra no se va a caer, la obra va a continuar. Decimos a veces, ¿qué pasa si me quitan de hoy a mi maestro? Como dice aquí 2 veces o 3, ¿no? ¿Sabes que hoy te será quitado tu señor o tu maestro? Y dice, sí, lo sé. Pero cuando me quitan a mi maestro, yo tendré que tomar el lugar de un maestro. Yo tendré que tomar el ministerio puesto por Dios, en el orden de Él y con una sanción de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Pero todos estamos allí sabiendo que no estamos para siempre, tenemos siempre que estar aprendiendo. Dice ahí el versículo 1: aconteció que cuando Jehová quiso alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Algo que también viene muy marcado aquí, hermanos: Dios honra a sus siervos. Eso grábelo en su corazón. Dios honra a sus siervos. Porque muchas veces pensamos que Dios nos pone muchas demandas, y sí nos pone muchas demandas, ¿no? La santidad, la dedicación, el trabajo, el desvelo, el esfuerzo, son demandas de Dios, pero también nos honra de una manera muy especial. Elías honró a Dios porque tenía celo por Jehová, enfrentó profetas, le tuvo miedo a una reina, después Dios lo levanta, pero en medio de todo lo que hizo Elías, él amó tanto a Dios que de veras estaba entregado a su obra, y Dios no permitió que Elías se muriera. Los premios de Dios son increíbles. No se pierda los premios de Dios. A veces decimos, bueno, Dios no me premia, como que no me toma en cuenta, como que Dios no sabe lo que yo he hecho. Ese es nuestro concepto equivocado y pervertido de la autoridad, porque la máxima autoridad es Dios y Él es perfecto y nunca olvida nada de lo que hemos hecho y nunca dejará de bendecirnos, porque Él ama a sus siervos. Entonces, Elías no sabía que no iba a morir. Es uno de los 2 hombres, allá con la palabra de Dios, dice que se llevó Dios a Enoc en el Génesis, y aquí en Segundo de Reyes Dios se lleva a Elías. Y no se lo llevó solo, mandó un carro de fuego. Qué impresionante, ¿no? Cómo Dios nos va a honrar si somos fieles hasta el final. Pero venía junto con Eliseo. Entonces es muy importante que recordemos que el ministerio se aprende de uno a otro. La gente no puede aprender ministerio por televisión. Por favor, no aprenda usted ministerio por televisión, eso es falso. Toda esa gente nos ayuda porque saben y recibimos información, pero el ministerio tiene que ser práctico. Yo no puedo aprender de un personaje en televisión que a lo mejor Dios le usa mucho, y está bien que Dios le use, pero yo necesito practicar lo que se está diciendo. Yo necesito ver el testimonio de esas personas, yo necesito un contacto personal. Y algo que pasa tristemente, que los grandes ministros están tan ocupados que difícilmente podrán encargarse de alguno de nosotros, ¿no? Porque bueno, son miles de personas y cartas y solicitudes, y Dios les bendiga en eso. Pero usted tiene que estar en una situación práctica de aprendizaje. ¿Quién es el maestro al que por lo menos usted escucha una vez a la semana? O si puede 2 o 3, mejor.
pero usted tiene que tener un maestro práctico. ¿Cuál es la tarea que usted hace? ¿Qué es lo que usted hace prácticamente todos los días? Porque el evangelio no es de televisión, es de práctica. El evangelio es de estar aprendiendo y mejorando muchas cosas. Entonces, Eliseo aprendía de Elías. Y dice el versículo 2 que había un apego. Dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y él le dijo, vive Jehová y ve tu alma que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Algo muy importante que tiene que haber en el ministerio, hermanos, es amor. No es factible que en la obra de Dios traigamos el modelo de autoridad del mundo. El problema que todos tenemos es que muy pocos de nosotros tuvimos buenos modelos de autoridad. No sé cuánta gente aquí puede decir que su papá fue un buen modelo de autoridad, o su mamá. Quien lo puede decir, hermano, que Dios le bendiga. Qué bueno. Pero nuestros queridos padres, aún en Cristo y peor sin Cristo, muchas veces no fueron un buen modelo de autoridad. Algunos nos consintieron de más, otros nos pegaron, nos maltrataron de más, otros nos abandonaron. Entonces hay un modelo de abandono. Por eso la persona llega al ministerio y cree que abandonar a los demás es el modelo. No me diga cuando el modelo del mundo es el cacicazgo. Casi todos los que están en política y en sociedad son mandones. Y es el que sus chicharrones truenan, ¿no? Dicen por ahí. Y él ordena y nos ve con los ojos para arriba y está uno ahí con mucho miedo. Y pensamos que así es en la iglesia. Es un concepto pervertido de la autoridad. Tenemos que recuperar el concepto correcto de autoridad. Mi autoridad, que es Dios, es perfecto. Y como Él es perfecto, quien tiene que cambiar soy yo, no Él. Y como yo tengo que aprender cómo es el buen modelo, me tengo que deshacer de los malos modelos de mis padres, de mis maestros, de mis autoridades, de toda la gente, porque no están siendo guiados por Dios. Dios establece la autoridad, alguien a quien podemos amar. Sería muy triste que en la iglesia haya política, ¿no? Y lamentablemente sí la hay. Hay ocasiones en que un grupito se forma para quitar a un líder, o un grupito se pone para quedarse con un cargo, y hermano, eso está muy mal. Eso se llama patología eclesiástica, ¿verdad? En la iglesia no son así las cosas. La autoridad viene de Dios, se pone de Dios y alguien nos pone. Algo muy importante, para estar en las obras, nunca se ponga usted mismo. Nunca diga, yo quisiera ser aquí el misionero, Mejor deje que los demás le digan, hermano, vemos en usted cualidades como para ser misionero. Es muy diferente, ¿no? O si se muere el pastor, bueno, pues gloria a Dios, ¿no? Nadie dijo gloria a Dios porque... Pero se va a morir, hermano. Entonces, el día que se muere un líder, ¿qué tenemos que hacer? Sustituirlo. Pero que no nos dé gusto, ¿no? Que no diga, ay, ¿cuándo se morirá? Porque ya lleva muchos años aquí, ojalá se fuera, ¿no? Ya son 28 años, ¿por qué no lo lleva, Señor? ¿Quién sabe? Hay ministerios cortos y hay ministerios largos, pero quien nos pone y nos quita siempre tiene que ser Dios. Y nosotros no estar anhelando el cargo, ni la autoridad, ni nada, porque créanme que es de bendición y también es de mucho conflicto. Todo ministerio tiene esas dos partes. Entonces necesitamos amar a nuestros maestros. A sus chiquitos de aquí en la escuela, enséñalos a que amen a los maestros, tanto aquí en la iglesia como en el mundo. Porque a veces, ay, es que el maestro no me cae bien. Pues no vayas a la clase. Y ahí estamos distorsionando el concepto de autoridad, ¿no? O que la maestra dijo, que el grupo hace o que se decidió. Tenemos que respaldarlo todo porque son autoridades puestas por Dios. Y si no enseño a mis hijos a estar bajo autoridad, va a haber problemas muy fuertes el día de mañana. Tienen que aprender a estar bajo autoridad. Que en su casa nunca se hable mal de los líderes de la iglesia, hermano. Porque si yo hablo mal de los líderes de la iglesia, ya estoy corrompiendo el asunto. Y mis hijos aprenden. Dicen, bueno, a la iglesia hay que aguantarlos. El domingo les haces cara linda, pero toda la semana hablas mal de ellos, ¿no? Y ese es el concepto del mundo. ¿Cuántos se murmuran del mundo? ¿Cuánta gente está criticando todo tipo de autoridades, están en contra de todo? Y muchos somos igual. Y tenemos que aprender que las autoridades tiene que haber un apego. Ahora, esta sucesión se va a dar en el plan de Dios. Dice el versículo 3. Y sabiendo Eliseo, a los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él dijo, sí, yo lo sé, callad. Cuando la sucesión viene, tenemos que tener amor y consideración. Nunca podríamos decirle a una persona que está en un cargo, por favor, quítese del cargo, ya tiene mucho tiempo, ¿no? Ya nos cansó, ya nos aburrió. Eso nunca hay que decirlo, hermano. Siempre hay que amar a la gente y hay que ver su ministerio y respetar. Va a haber problemas en el ministerio, hay malos entendidos y malas ideas, pero tenemos que arreglarlas, ¿no? Porque estamos haciéndolo para la gloria de Dios. Toda institución debe funcionar bien, pero más la iglesia, porque es una institución puesta por Dios. Entonces, que no haya entre nosotros esa falta de amor. Cuando usted no ame a un maestro, a un pastor, a un misionero, a un diácono, a un administrador, a un evangelista, tiene usted que orar al Señor.
Decirle, Señor, ¿qué pasa en mi corazón? Porque yo tengo que amar a estas personas y las tengo que amar porque las puso Dios. Ahora, amar no quiere decir aprobar todo, no quiere decir que no hablemos de problemas. Tenemos que hablar de problemas seriamente porque sí se van a dar problemas, pero siempre que sea en un estilo de amor y de consideración, no de política, no de violencia, de ninguna manera. Ahora, dice aquí la palabra del Señor, versículo 4, y Elías volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora, Jehová me ha enviado a Jericó. Y le dijo, Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Y volvieron pues a Jericó. Esto pasó 3 veces. Y la Biblia lo narra porque nos enseña el gran amor que había entre Elías y Eliseo. Elías ama a Eliseo sabiendo que le va a dejar un cargo muy importante. Quien dejó un cargo digno de profeta es Elías, aunque cometió errores, pero fue un hombre fiel a Dios. Y desarrolló un ministerio, y tuvo costos, hubo lágrimas, hubo huidas, hubo depresiones, hubo escasez, hubo muchos problemas, pero en medio de todo, Dios nos llama a ser fieles. Hermano, usted no sé si tenga un ministerio específico ya de Dios, pero va a haber uno o varios que Dios le dé, pero tiene que ser alguien fiel en el ministerio. Nunca podríamos decir que estamos aquí para abusar de la gente, porque existe el concepto, ¿no? El abuso eclesiástico existe de una manera tremenda. Yo no estoy aquí para abusar del dinero de la gente, no estoy aquí para abusar de sus posesiones ni de su tiempo, estoy aquí para servirles en todo lo que pueda. Con las limitaciones, que son muchas, hay que servir. Pero también quienes son discipulados tienen que mostrar amor. No creo que el esquema de una iglesia pequeña o grande donde no hay amor entre el liderazgo esté bien. Tiene que haber entre nosotros un entrañable amor, porque Dios nos puso para amarnos. Tenemos que amarnos, interesarnos, ser educados unos con otros, ser respetuosos unos con otros, porque ese es el modelo de Dios. Y algo muy importante que nos enseña Elías, él nunca le dijo a Dios, Señor, no me lleves. En cuanto Dios le dijo, te voy a llevar, Elías estaba más que dispuesto, ¿no? Así tenemos que estar también nosotros. No amemos el ministerio, no amemos los cargos, no amemos las cosas, porque todo le pertenece a Dios, y cuando nos quiera quitar, nos quita, y la obra de Dios va a continuar. Tenemos que quitarnos la soberbia, que también es un modelo mundano, de decir, sin mí la iglesia no funciona. Sin mí, ¿qué haría la gente? No, hermano, pues, lo haremos, y con la obra de Dios, con uno o sin otro, todos somos necesarios, pero nadie es indispensable. Entonces, es muy importante que usted, como persona en liderazgo, ame a sus discípulos. Algunos son difíciles de amar, ¿no? Hay discípulos que son difíciles de amar porque no coincidimos en carácter o algo, pues tenemos que esforzarnos más con ellos y amarlos, y aunque no coincidamos en muchas cosas, seguir orando y buscando cómo funcionar bien para la gloria de Dios. Si usted cree que en el ministerio no hay problemas, eso es una fantasía. Sí hay siempre problemas, contradicciones, malos entendidos, murmuraciones, y lo tenemos que ir quitando con la autoridad que Dios da, pero con amor. Entonces, si usted es una persona en autoridad, trate con amor a los demás. No sea un cacique en el ministerio. Dios no usa caciques, aunque hay muchos por allí, ¿no? Pero tiene que usar otro tipo de personalidades, otro tipo de modalidad de comportarse para que funcione. Y si usted es discípulo, porque todos somos discípulos, ame a su autoridad. Hermano, a veces pensamos que las autoridades no nos necesitan. Decimos, bueno, esta persona, como ya creció en la fe, no le hace falta que yo le salude, no le hace falta que yo le hable por teléfono, no le hace falta que yo esté con él. Y sí nos hace falta a todos, ¿no? El amor es para todos, hermano. No se pierda la hermosa oportunidad de amarse. Si es líder y si es liderado, ambos podemos amarnos para la gloria de Dios. Algo muy lamentable será gente que se va de la iglesia resentida. Que hay casos, ¿no? Hay casos de gente que se va de la iglesia y habla mal de todo mundo. ¿Quién es el que está mal? ¿La iglesia o la persona? La persona. Las iglesias todas somos imperfectas, pero todo se puede arreglar, ¿eh? Esto también grábelo en su corazón. Todo se puede arreglar en la iglesia. Hablando, orando, buscando la palabra, todo tiene solución. Solamente cuando alguien no quiere la solución, pues ya no podemos decidir por él. Pero quien se va con ingratitud y murmurando, revela que hay una gran aridez en su corazón. El día que usted se vaya de una iglesia, quizás ya no está de acuerdo con algo, o quizás no coincidió con muchas cosas, pero aún así tiene que estar agradecido con Dios por esa congregación, ¿verdad? Donde Dios le bendijo, le salvó o le usó. Y de igual manera, si usted llega a una nueva congregación o ministerio, no empezar a hablar mal de los demás, porque es muy político, ¿no? Hoy la gente parece que hablar mal de los demás nos hace grandes, y ¿sabe qué? Nos hace chicos a todos. Hablar mal de los demás no debe de ser la expectativa de nadie en ningún sentido. Yo tengo que hablar lo bueno de los demás, recordar lo bueno de los demás, ¿no? Y tiene que haber esa conexión entre un líder y el liderado. Entonces recuerde usted, todos somos maestros y todos somos
discípulos, pero con buena actitud, con amor, con consideración. Ahora, esto que después tiene que superar Eliseo, después del primer desafío, el segundo se llama petición, pedir. Segundo de Reyes 2, del 7 al 10. Dice aquí la palabra de Dios, y vinieron, en versículo 7, 2:7, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos se pararon junto al Jordán. Entonces, cuando llegan a este lugar, después de que Eliseo los siguió a 3 ciudades a su maestro, y estaban cansados y días de estar viajando, llegan a un lugar donde Dios tiene que hacer un milagro, versículo 8. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado, y los dos pasaron por lo seco. Los milagros son para todos. Nadie tiene dones. Tenemos la manifestación de los dones. Los dones los tiene Dios, pero se manifiestan según la necesidad. En este momento, en el último día de su vida terrenal, Elías sabía que tenía que ir de una ciudad a otra y ve el río Jordán, y lejos de ir a rodear o de pedir una barca, lo que hace es golpearlo. Y el río Jordán es caudaloso, ¿no? Es grande, no es un río pequeñito. Y dice que con su manto lo dobla y golpea ese río, y las aguas se apartan. ¿Qué tal? Así como a Moisés le costó con una varita, ¿no?, extenderle en el mar, ahora en este caso Elías con su manto. El manto del profeta significaba su autoridad. Entonces todos tenemos una autoridad puesta por Dios. Y nuestra autoridad está al servicio de Dios, no al servicio nuestro. No es para nuestra gloria, es para la gloria de Dios y para servir a los demás. Y bueno, ahí Eliseo salió beneficiado, cruzaron el Jordán en seco. Entonces es muy importante que veamos que en los ministerios siempre habrá milagros. Ahora, no todos los días son de milagros, pero de que van a venir milagros, seguramente van a venir si oramos, si hay una necesidad y si es la voluntad de Dios, pueden venir cosas impresionantes. Entonces hay un milagro allí donde Eliseo sigue aprendiendo de su maestro y ve que con su manto doblado golpea y pasa en seco, pues está aprendiendo mucho, ¿no? Por eso decimos, no se pierda la oportunidad de aprender de sus maestros, porque un día nos van a ser quitados. Todos tenemos maestros entrañables a quienes queremos, y en algún momento aprendimos de ellos, en algún momento nos beneficiamos de su ministerio, en algún momento les amamos, pero llega el momento en que Dios nos hace madurar y nos hace lanzar a otro lugar. Y entonces ya no estamos en esa comunión con nuestros maestros o con los pastores, ¿no? Algunos tenemos pastores, yo tengo pastores ya de 80 y tantos años, casi 90 años, ¿no? Todos mis maestros del seminario ahora ya tienen 80 y 90 años, y ya lo pienso, ¿no? Digo, ay Señor, pues no sé qué vaya a pasar, pero es gente muy querida, son gente con un testimonio. Igual tenemos a muchos discípulos a los cuales siempre estaremos amando, pero tenemos que estar enseñando en la práctica ese ministerio. Algo que viene aquí muy importante en la petición es la generosidad. Versículo 9. Cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que me des una doble porción de tu espíritu. Esta enseñanza es muy importante, porque si se fijan, el profeta que ya se va, no sabía ni cómo bien, sabía nada más que iba a ser en un torbellino, pero no sabía que era un carro de lujo, un carro de fuego con caballos de fuego, y le dice, ya me voy a ir, pero ¿qué quieres que haga por ti? Hermano, un buen ministro no está para pedir, está para dar. Si usted conoce gente que es buena para pedir, esa no va a ser un buen ministro, porque toda la vida va a estar pidiendo y pidiendo. Estamos aquí para dar, por la gran misericordia de Dios, y no es soberbia, es un esquema. Dios quiere que demos como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Entonces, un buen ministerio tiene que aprender a dar y a dar y a dar y hasta dar hasta el final. Y usted está en un ministerio. Nadie aquí en la iglesia se puede evadir y decir, no, yo nada más soy oyente. Si usted está en Cristo, usted va a ser un siervo de Dios y será maestro, o tendrá discípulos, o usted será un discípulo también y tendrá maestros. Pero todos estamos en el ministerio y tenemos que aprender a ser generosos. Un ministro que no sabe dar, pues no funciona, porque la palabra ministerio quiere decir servicio, ¿no? No quiere decir investidura elevada que nos hace ejecutivos mundiales, no, es servicio. Y Jesús, el siervo de siervos, lo hizo, lavó pies y dio de comer y atendió gente hasta de la madrugada hasta en la noche. Era tremendo su ministerio, y así tiene que ser el nuestro. Si usted va a servir a Dios, recuerde que siempre habrá quien tenga una necesidad. Y no diga, ay, no puedo darle, ¿cómo me pide? Ay, ¿cómo a la gente le gusta pedir? Sí, a la gente le gusta pedir, y Dios quiere que nosotros demos y demos y demos. Y vamos a aprender a dar. Pero en esta generosidad también se da una petición. Cuando le ponen a Eliseo la expectativa de decir, ¿qué quieres que yo haga por ti?
pudo pedir muchas cosas, ¿no? Pudo pedir algún favor, pudo pedir algo económico, pudo pedir algo que él necesitara, pero lo que más necesitaba era que continuara la obra de Dios en su vida. La doble porción, recuerda que es lo que se le daba al primogénito. Al primogénito se le daba el doble de lo que se le heredaba a los demás. Eso era una ley que los judíos manejaban. Entonces, el ser como un primogénito quiere decir, no que iba a ser el doble de milagros que Elías, porque algunos así lo interpretan, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que le diera la parte más importante para que el ministerio continuara. ¿Sabe? Es lo mejor que podemos dar. No algo económico, quizás, no algo material, pero sí que el ministerio continúe. ¿Y sabe algo? Todos estamos aquí como continuación del ministerio de alguien. Alguien predicó, alguien evangelizó, alguien hizo misiones, alguien enseñó y nos dio a nosotros la bendición de recibir ese ministerio, y en un tiempo fuimos alumnos, y por la misericordia y la pura gracia de Dios nos escoge para estar en un ministerio después. Entonces, el ministerio tiene que tener una continuidad. Algo que tenemos que tener aquí como discípulos, hermano, cuando le cambien pastores o maestros o lo que sea, siga yendo a la iglesia. No sea de los carnales, sí, carnales, que cuando le cambian a los pastores no van. Habrá gente así que diga, ay, pues me gusta mucho cuando predica tal persona, pero si no vienen, mejor nos vemos en la quincena. ¿A qué voy? Si nada más predica aquí el aprendiz. Hermano, todos somos necesarios y quien ministra siempre es Dios. Yo no puedo ser carnal y decir, ay no, desde que se fueron los misioneros de la iglesia, mejor me voy a otra iglesia. Hermano, hay otro tipo de problemas que se dan en las iglesias, porque sí se dan, pero no debe de ser a causa de que cambien a un ministerio. El día que Dios quite a un misionero, a un pastor, a un maestro, a un diácono, Dios tiene gente para sustituir y la obra tiene que continuar. De una manera impresionante, diríamos que de Elías se marcan 7 grandes milagros, pero Eliseo tiene 10 grandes milagros. O sea que hubo más milagros en la vida de Eliseo que en la vida de Elías. Pero en ese momento de la separación, Elías tiene que ser generoso con su discípulo y el discípulo le dice, yo quiero que la obra continúe. ¿Cuándo es que alguien se quita o se pone? Solamente Dios sabe. Dios tiene los planes, Dios tiene los porqués, y a nosotros nos toca, cuando nos ponen, estar muy gozosos y tomar con mucho temor y temblor, pero con mucha responsabilidad. Y cuando nos quitan, irnos con gratitud. También sería terrible que un ministerio se vaya malagradecido con la iglesia, ¿no? Que diga, ay, esta iglesia nunca me apoyó, ay, los hermanos no venían. Hermano, eso tampoco debe pasar. Ciertamente nuestro trabajo es orar para que todos participemos, pero necesitamos tener siempre esa generosidad y esa gratitud entre nosotros. Y si Dios quita algún ministerio, usted sigue en la iglesia, porque la iglesia le pertenece a Cristo y el pastor verdadero es Jesús, no nosotros. Por su misericordia nos usa, pero tiene muchos mejores que nosotros, como le dijeron a Elías, hay 7,000 como tú. No creas que eres el único y estás por la pura gracia de Dios. Todos estamos por la pura gracia de Dios. Pero sirva. Si no está sirviendo en la iglesia, hágalo ya. No nada más de escuchar. Escuchar es bueno, pero usted tiene que practicar. Usted tiene que empezar a hacer una obra y darle continuidad a la obra de Dios. Casualmente muchas veces pasa eso, que un ministerio empieza con muchos trabajos una obra y el sucesor hace crecer la obra. Muchas veces pasa mucho, porque al principio es muy difícil. Empezar picando piedra, empezar cero es muy difícil, y ya cuando alguien tiene la obra empezada es más fácil continuarla, pero es un reto igualmente importante. Entonces tenemos que aprender que la obra va a continuar. Entonces recuerda usted eso, yo no soy insustituible, tampoco soy el mejor. Por su gracia Dios nos tiene y nos usa y nos bendice, pero habrá otros que continúen la obra. Ahora, en esta petición hay una condición, versículo 10. Elías le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho, mas si no, no. ¿Qué tal? Está interesante cómo se redacta la Biblia, ¿no? Le puso una condición. Se le dijo, tú me estás pidiendo que seas el primogénito de entre mis discípulos, que eran muchos, no nada más era Eliseo. Dice, está bien, tú eres el primogénito, pero hay una condición. Me tienes que ver cuando yo sea quitado de ti. O sea, la condición se llama comunión. La comunión es una condición. Estar con la persona, observarla, aprenderle, enseñarle, superar problemas, estar juntos es un desafío, ¿no? Mucha gente hoy no quiere comunión. Dice, no, yo en mi casa estoy más a gusto ahí viendo programas de televisión. Hermano, no, eso no es la comunión. Son recursos que Dios nos permite, pero la comunión se da aquí, donde hay problemas, donde hay desaguisados, donde hay cosas que resolver, donde hay que aprender y hay ciertas condiciones. Recuerde, todo ministerio tiene condiciones. No es regalado el ministerio que se haga con facilidad. Todo ministerio tiene condiciones.
desvelos, esfuerzo, capacitación ministerial, titularnos en el ministerio, estar en la obra, levantarnos más temprano. ¿Se da cuenta que los ministros llegan temprano y se van más tarde? Todos los que sirven aquí en la iglesia, hermano, todos, si usted se fija, llegan temprano. No llegan a las 10, llegan a 9:45 a un tiempo de intercesión. Y luego se van 3, 4, 5 de la tarde porque hay cosas que hacer. Entonces, todos los que servimos tenemos que recordar que hay costos. No es gratuito. Me ponen, predico y me voy. Pues ese ministerio no funciona, hermano, porque no sé si algunos lo hagan, pero siempre habrá desafíos. ¿Quieres ser líder? Sí, tienes que asistir, tienes que tomar el seminario, tienes que venir, tienes que pasar la materia, tienes que interceder. Son desafíos que todos tenemos, hermano. Entonces es muy importante que lo tomemos así. El tercer desafío que enfrentó Eliseo se llama sucesión, la sucesión, o sea, sustituir a Elías. Segundo de Reyes 2, del 11 al 18. Es el texto más largo de este pasaje, pero la sucesión se va a dar. Dice el versículo 11: aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí que un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Cómo sucedió? En medio de la comunión. Dios obra en medio de la comunión. Dios no tiene hijos electos o seleccionados, elegidos, que allá solitos Dios les habla y les forma. No, siempre se da en la comunión. Yo tengo que estar con mis hermanos, tengo que ser maestro y yo tengo que ser discípulo. Yo tengo que dar, yo tengo que recibir. Estoy en comunión. Entonces, aunque eran grandes hombres, tenían que estar juntos. Ahora, ¿será fácil poner a dos hombres juntos siendo grandes? Es muy difícil, hermano. Es muy difícil. Se dan las competencias, se dan las murmuraciones. Elías y Eliseo lo superaron por la gracia de Dios. Estaban juntos, pero Dios honró a Elías mandándole uno de sus carros. ¿Qué tal los carros de Dios, no? ¿A usted le han mandado un carro de lujo? ¿Sí le han mandado carros bonitos? Yo creo que sí, ¿no? Gracias a Dios. Pero ¿qué tal un carro de Dios? Créame que los carros de los hombres se quedan en basura comparados con los carros de Dios. Y Dios no dijo: Elías, a ver si subes, ahí súbete como puedas, ¿no? Le mandó un carro de fuego con caballos de fuego, y era tan impresionante aquello, hermano. Después le pasó a Eliseo que vio jinetes, ¿recuerda? De fuego ahí en un lugar, pero esa fue la primera vez que él vio una presencia tan sorprendente, y Dios en un torbellino se lleva a Elías. Es posible que Elías regrese en el futuro, ya dijimos, ¿no? En el tiempo de la gran tribulación. En la Biblia dice que Elías y Moisés vinieron con Jesús antes de que Jesús fuera entregado. O sea, Dios honró a Elías de una manera impresionante. Si usted sirve a Dios, usted es honrado por Dios. No diga: ay, como que yo a Dios le hago el favor, como que Dios me debe mucho. Hermano, no. Dios nos bendice inmerecidamente y exageradamente porque Él es muy bueno y nos bendice de esa manera. Y separa a Elías y Eliseo. Y entonces Elías es bendecido llevándolo en ese carro, pero Eliseo es bendecido porque lo vio irse. Se cumplió la condición. La comunión cumple condiciones. La condición de sobrellevarnos, de modificar teologías, de levantarnos temprano, de aprender del maestro, de oír la predicación aunque sea la de hoy. Todas son condiciones puestas por Dios, pero si las cumplimos, habrá bendición. Si no tenemos comunión en la iglesia, si no asistimos, si no nos levantamos temprano, si no venimos, ¿de dónde va a venir la comunión? ¿De dónde viene el aprendizaje, no? Usted se va a sorprender, pero hay mucha gente que nos hace preguntas que ya contestamos aquí en la iglesia. ¿Y quiénes son los que hacen las preguntas? Pues los que no asisten, los que no vienen a la reunión, los que no se esfuerzan. Necesitamos estar allí porque Dios nos está formando. El ministerio es tan impresionante que siempre hay cosas que nos forman. No estamos aquí en bluff, no estamos hablando de más. Siempre la administración, la enseñanza, la predicación, el evangelismo, las misiones, todo lo que hacemos está formándonos para que sirvamos al Señor. No se pierda la oportunidad de estar en la obra de Dios. La sucesión se va a dar. Ahora, en esta sucesión, en esta relación de autoridad correcta, una autoridad corregida por Dios, Dios corrigió a Elías y Dios corrigió a Eliseo. Eliseo no se puso contento: ay, qué bueno que ya se fue Elías, gloria a Dios, se estaba tardando, me llevó a 3 ciudades. No, lamenta la partida de su maestro. Por favor, el día que le quiten un maestro, laméntelo, a menos que usted sea ingrato, a menos que usted no sepa estar bajo autoridad, a menos que usted no sepa la autoridad puesta por Dios. Pero cuando se va Elías, equivalente a morirse, no se murió, pero se fue. Dice la palabra de Dios que Eliseo muestra un gran aprecio. Versículo 2, viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Tomando sus vestidos, los rompió en 2 partes. Si hay el momento
humanamente en que los mejores maestros nos van a dejar. Por eso disfrútelos, no los sufra. Hay gente que está mal en su concepto de corazón y sufre a los maestros. Ay, ¿a qué hora acabará la predicación? ¿A qué hora acabará la clase, hermano? Es una bendición ser formados. En cada predicación que nos dan, en cada clase, en cada actividad de evangelismo, de misiones, todo lo que la iglesia hace es una grande bendición, créame que sí. En este momento hay gente que no tiene quien le enseñe. Hay gente que se convierte a Cristo en el mundo musulmán y no hay quien les vaya a enseñar porque los matan. Hay iglesias que no tienen pastor, hay pastores que no tienen iglesia, ¿no? También. Y hermano, es una situación impresionante, pero tenemos que aprender a estar agradecidos por esa gente. Eliseo iba a superar a su maestro. Y yo creo que los grandes maestros querrán que sus alumnos los superen. No tenga celos de los demás. No diga esta persona es mejor que yo, la va a usar Dios más que a mí, mejor lo voy a frenar. Eso es lo que se da en el mundo, ¿no? Desgraciadamente también se da en algunas iglesias. Los celos contra la gente, el frenar a la gente, la mala política, no debe de darse. Siempre tendrá que darse el amor. Y Eliseo le tuvo tanto amor a Elías que le llamó padre, ¿se da cuenta? Padre mío. En ese concepto es una relación de amor. ¿Qué tal que un buen maestro sea como nuestro papá, ¿no? Que digamos, oiga, maestro, a lo mejor no le digo papá porque Jesús lo prohíbe después, pero diga, hermano, usted es para mí como un papá. ¿Usted tiene papás aquí o no tiene papás? Algunos nos faltó papá humano, algunos lo tuvieron muy bueno, gloria a Dios, pero si nos faltó, Dios pone aquí personas que pueden ser como nuestros padres. Gente que nos aconseja, que nos corrija, gente que nos dé la bendición de aprender de ellos. Pero también recuerde que si usted es maestro, ame a sus discípulos. Enseñanza de Moisés y enseñanza de Elías, ame a sus discípulos. No hable mal de los niños, no hable mal de los jóvenes, no hable mal de las damas ni los varones, porque eso es terrible, hermano. Eso es mundano, eso es carnal. Ciertamente no somos perfectos, pero estamos aquí para que Dios nos perfeccione. Una correcta línea de autoridad se da con amor de ambas partes. El maestro ama a sus discípulos y los discípulos aman a su maestro. Y el día que el pastor muere o misionero o se va o lo cambian de ministerio, ¿qué pasa? Tenemos que continuar. Hay denominaciones que cambian pastores cada 4 años, ¿no? Usted sabe. Hay algunas iglesias donde los pastores duran 4 años y los cambian y se van a otra ciudad y a otro lugar y es un rol de pastores allí y bueno, tiene pros y contras, ¿no? Pero la gente no puede decir, ay, como cambian de la hermana que era muy linda, ya no voy a ir a la iglesia esos 4 años hasta que me regresen al que me quitaron. Imagínense, la obra de Dios no avanza así. Todos necesitamos superar el problema del cambio de autoridad. El cambio de autoridad será bueno por la gracia de Dios. ¿Por qué toma Elías el manto? Versículo 13. Dice, luego el manto de Elías que se había caído lo alzó y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Él lo que está tomando es la autoridad de su maestro. Claro que el manto no tiene ningún poder, pero para ellos era simbólico el recibir una herramienta de su maestro. Y es interesante lo que hace Elías. Se va y deja una gran enseñanza, pero Eliseo toma de inmediato el reto de continuar con el ministerio. Hermano, no se dé años sabáticos. En el ministerio no hay años sabáticos. Siempre estaremos para servir. Si hay enfermedades, si hay situaciones en que a veces no podemos ni estar en la iglesia, se dan y se seguirán dando. Pero que no sea porque yo quiero descansar de la gente, ya estoy aburrido, necesito otros aires. Eso en el mundo puede funcionar, en Cristo no funciona. Siempre estaremos amando y sirviendo y haciendo la obra del Señor. Dice el versículo 14, tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado el mismo modo las aguas, se apartaron a uno y otro lado y pasó Eliseo. ¿Qué hizo Eliseo? Oró. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Ese Dios que respaldó a un hombre que enfrentó a 850 varones. Ese Dios que descendió de manera impresionante en un fuego para demostrar que Él es el Señor, el que levantó de la depresión, el que le dio la unción, el que hizo milagros. Bueno, ese mismo Dios es al que va a servir Eliseo. Cuando usted tome un cargo pastoral, de misiones, de enseñanza, de evangelismo, de diaconía, lo que usted haga en la obra de Dios, está recibiendo la autoridad dada por otra persona. Y cuando usted recibe esa autoridad, la tiene que ejercer. Un problema más que tenemos también en el cacicazgo mundano es que hay quienes los quitan de un cargo y lo siguen ejerciendo. ¿Se da cuenta? Dicen, ya no tengo el cargo, pero se hace lo que yo diga. Aunque tú seas solo el presidente de la empresa, ya sabes que hay línea puesta para ti. Eso es muy mundano. En Cristo tenemos que dejar. El día que dejemos el cargo, lo hacemos totalmente. ¿Quién sabe quién sea el sucesor o la sucesora?
a Dios le corresponde y la obra seguirá adelante y mejor, porque Dios siempre bendice su obra. Y entonces lo que hace Eliseo es orar y toma el mismo manto y golpea las aguas también y se vuelven a separar. Dios respaldó a Elías y Dios respalda a Eliseo. Dios respaldó a los maestros de usted y lo va a respaldar también a usted, pero sirva, pónganse en la obra, no se quede de espectador, involúcrese más y tendrá las mismas bendiciones. Ahora, aquí viene una situación que se da, porque dice el versículo 16 que de los profetas que estaban allí en Jericó le dicen, oye, Eliseo, vimos que tu maestro fue quitado, pero tal vez el Espíritu de Jehová lo mandó lejos a otro lugar y vamos a ir a buscarlo. Hermano, ¿usted cree que eso había pasado? Eliseo sabía perfectamente que Dios mandó un carro y se llevó a Elías. En algún momento Dios tomó hombres y los movió de un lugar a otro. Hay varios en la Biblia, pero este no fue el caso. Dios se lo llevó definitivamente. Y ahí hay una enseñanza. En el ministerio hay ocasiones en que tenemos que decir que no, y hay ocasiones en que tenemos que decir que sí. Por favor, nadie se enoje, no hay aquí autoritarismo, todos somos equipos de ministerio. Pero cuando a Eliseo le dicen, oye Eliseo, vamos a mandar 50 hombres fuertes para que busquen a Elías, Eliseo ya sabía que no estaba cerca de Elías, iban a tardar 3 días y no lo iban a encontrar. ¿Qué tenía que decirles? Que no. Pero dice que le importunaron. ¿Sabe que hay gente que importuna? Hay gente que insiste en cosas que no, y a veces hay que decirles, hermano, no podemos hacer eso. Hay cosas a las que vamos a decir que sí, y habrá cosas a las que le digamos que no. Cuando le digan que no piense que es personal, porque de veras nunca es personal, hermano. Hay gente que dice, es que si alguna persona pide, le van a decir que sí, porque es de los consentidos de los pastores. No hay consentidos, hermano. Todos son hijos de Dios, todos son hermanos, ¿no? O si yo le pido, van a decir que no siempre es personal, siempre hay otras razones, ¿no? Aunque decimos no es personal, habrá un equipo de liderazgo que decida si sí o si no. Si me dicen que no importa. Si me dicen que sí, está bien. Pero ¿era necesario mandar 50 hombres a buscar a Elías? No era necesario. Pero la gente pensaba, oye, vamos a mandar, ¿qué tal si está solo por allá Elías? Y Eliseo dice que lo avergonzaron y dijo, está bien, manden. Y cuando regresan, dice, no lo encontramos. Dice, pues ya sabía, o sea, lo llevó Dios. Entonces, así pasa en el ministerio. Lo último que tenemos que ver también aquí, hermano, se llama problemas. El cuarto desafío de Eliseo se llaman problemas. Todo ministerio va a implicar conflictos. La gente se ve muy linda, ¿no? ¿Los ve todos aquí cómo están de lindos? Mire el que está junto a usted, dígale, qué lindo te ves. Están lindos, ¿no? Pero también somos bien problemáticos, hermano. Y en algún momento va a haber alguna situación y los problemas son para resolverlos. No son para dividirnos como iglesia, no son para que la gente me caiga mal, no son para que yo imponga mi santa voluntad, porque no es santa, pero sí es voluntad. Lo que es para poder resolver el conflicto. Y dice en versículos 19 al 25, que bueno, los hombres de la ciudad le dijeron a Eliseo, oye Eliseo, la ciudad donde estás sentada es buena, pero las aguas son salobres, las aguas no hay vida aquí. ¿Por qué? Porque Dios mandó un juicio en Jericó, ¿recuerda? Dios acabó en aquel lugar, hubo murallas que se cayeron y una ciudad que se acabó. Entonces está cerca del mar muerto, por supuesto. Entonces dice, la ciudad no está bien. Hay algunos manantiales, pero el agua está muerta. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Eliseo? Dijo, tráigame una vasija nueva, lo cual representa santidad, y viertan en ella sal. Algo que pasan aquí, que ya no debe pasar, son actos proféticos. Hoy ya no deben pasar, ya tenemos la palabra completa, no hay que andar haciendo actos proféticos. Hay quienes les da por andar haciendo cosas raras. Pero él tuvo que hacerlo porque era una enseñanza. Algunos pensaban que la sal purifica el agua. ¿Sabe que eso no es cierto? La sal no purifica el agua. Pero realmente lo que hizo es tomar algo que ellos pensaban que podía suceder, y va y toma la sal y la vierte en los manantiales y quedaron limpios, dice, hasta el día de hoy. O sea, hubo un gran milagro. Va a haber problemas que solo un milagro de Dios puede arreglarlo, hermano. Eso grábelo en su corazón. Hay problemas en el ministerio que sobre el milagro de la obra de Dios podrá resolver. Eliseo no podía resolver el problema del agua, ni siquiera alguna secretaría actual tendría que ir a estudiar allá los mantos acuíferos y todo aquello, y no se puede, pero con Dios sí se puede. Recuerde que Dios nos va a ayudar a resolver problemas, pero sí nos va a quitar el sueño. En el ministerio hay días en que no dormimos, no somos héroes de nada. Nada más es una obra donde cualquier obra que se hace a veces nos quita el sueño, a veces hay molestia, a veces hay temor, hay enfermedades, la gente se nos muere, hay situaciones difíciles y tenemos que pedir a Dios que sus milagros hagan que la obra siga adelante, porque no va a ser tan fácil, de veras, ¿no? En el caso de Eliseo, el día en que ya se le va el maestro, le ponen un reto.
Oye, ya se fue tu maestro, pero ¿qué crees? Que el agua está mal. ¿Qué puedes hacer? Y es un hombre de milagros y lo que hace es orar al Señor por el milagro. Dice, Jehová limpió esta agua y nunca más estará salada. Entonces, si usted está en la obra de Dios, clame a Dios. Ore por esos niños, ore por esos jóvenes, ore por los adultos y los ancianos. Todos tenemos que estar orando por alguien. Si usted no lo está haciendo, ayúdenos. La obra de la iglesia es la suma de todos nosotros. Cuando yo no sumo en la iglesia, le resto. No puedo ser neutral. Todos tenemos un ministerio, algo que sabemos hacer, hay que hacerlo, hermano. En este momento Eliseo había estado un poco pasivo, ¿se da cuenta? Estaba a la sombra de su maestro, el que estaba haciendo los milagros y la enseñanza y los ministerios, el circuito de profetas que ahí se da, pues es Elías. Pero en un momento se va Elías y ¿quién se queda? Se queda Eliseo. Así es de que todos los que somos alumnos, gloria a Dios porque estamos un poco de descanso, estamos aprendiendo de los maestros, pero cuando nos quiten de los maestros, vamos a tener que estar allí en esa obra. Y es muy lindo, pero también es pesado, ¿no? Entonces es muy importante que lo aprendamos. Y luego viene aquí la enseñanza para nosotros también. Hay algo que tenemos que aprender aquí, y es el respeto que se merece la gente. Dice ahí el versículo 23 que hubo una burla contra Eliseo. ¿Quién era Eliseo? Un siervo de Dios, un profeta recién investido. Dios iba a hacer muchos milagros hasta después de la muerte de Eliseo, si usted ya leyó la palabra de Dios, un gran hombre de Dios. Pero todos merecemos un respeto. No una reverencia como Dios, pero sí un respeto. Y entonces dice que él va de una ciudad a otra a orar, a formar, a hacer más milagros, y un grupo de jóvenes se burlan de él. A todos nosotros tan humanistas se nos va a hacer exagerado el juicio, pero hubo un juicio de parte de Dios. Dice que esos jóvenes que estaban ahí, decenas de jóvenes, cuando lo ven que va subiendo al monte, dicen, calvo, era calvo, sube, se burlan de él. Hoy hay mucha gente que se está burlando de todo, ¿se da cuenta? Hay gente que son escarnecedores, se burlan de la apariencia, de la voz, del color de piel, de la estatura, se burlan de todo. Y hermano querido, esto crea muchos problemas, porque ciertamente la hilaridad, el buen humor tiene que ser fino, podemos reírnos de cosas sin ofender a nadie, pero ofender a otros es una cuestión tremenda. Y dice aquí que entonces Eliseo los maldijo. Ahora, eso pasaba en el Antiguo Testamento, pasa con Eliseo, pasa pocas veces, es de las muy pocas veces que un hombre de Dios maldice a la gente, dice que Dios los juzgue. Por lo que ustedes están haciendo, que Dios les juzgue, porque yo no estoy jugando. Y dice que salieron 2 osos y asesinaron decenas de esos jóvenes. ¿Esto qué nos enseña? Que en la obra de Dios tenemos que respetar a la gente que sirve. No son intocables, ni un pastor hay que respetar y besarle la mano, no, pero sí tenemos que respetar a la gente que nos está enseñando. Yo creo que cuando la gente le dan una clase, ayer decíamos, y están con su iPhone ahí, o están con su teléfono, acá burlándose, están menospreciando la enseñanza, hermano. O que digan, ay, este maestro ya está viejito, ya que nos lo cambie, ¿no? O este maestro ni sabe. Hermano, tenemos que aprender a ser discípulos, porque en la obra de Dios hay una reverencia, hay un respeto. Se dio un milagro de juicio. Repito, eso ya no pasa en Cristo. No podemos maldecir a nadie, solamente podemos bendecir a la gente. Pero quien no respeta tiene un problema, no está bajo autoridad. Y tenemos que aprender que el burlarnos de los demás no resuelve nada. La crítica constructiva, la crítica bien fundamentada, un diálogo inteligente ayuda, pero burlarnos de los demás no ayuda en nada. Y todos los que somos padres enseñamos a nuestros hijos a respetar a los demás. No te burles de un minusválido, no te burles de una persona que está en problemas, no te burles de alguien que se cae, ayúdale, porque hay algunos que somos muy burlones, ¿no? De naturaleza y estamos carcajeándonos de lo que le pasa a la gente. ¿Qué crees? Que se cayó el vecino y se fracturó y estoy encantado porque se cayó bien chistoso. Oiga, hermano, ¿qué es eso? ¿A usted le gustaría que se burlen de usted? Dios nos corrige en el respeto. Repetimos, no es que sea intocable un líder, todos podemos dialogar y nos vamos a equivocar y podemos hablar entre iguales, pero siempre es muy importante que respetemos a la gente. Cuando aquí a alguien le falta un maestro, hermano, tenemos que corregirlo. ¿Por qué le faltas al maestro? ¿Por qué le estás ofendiendo al maestro? ¿Por qué ofendes al evangelista? ¿Por qué ofendes al misionero? ¿Por qué? Porque tenemos que aprender que en Dios hay reverencia. Jóvenes, respeten a los demás, aprendan a reírse de algo sin burlarse de nadie. Y todos tenemos que aprender a respetar a las personas. ¿Por qué no nos ponemos de pie y decimos, Señor, queremos bendecirte con una vida y un ministerio? No sé si usted está ya más o menos puesto como un Elías, ya tiene años de ministerio, Dios la ha usado. En algún momento Dios le va a quitar de allí. Y hay que estar contento. El día que nos manden el carro de fuego,
o nos manden lo que nos manden, con que nos manden algo, ¿verdad? Gloria a Dios, ya me voy a morir, me voy y dejo una enseñanza. Pero también si usted es alumno, aprenda que Dios pone los tiempos y hay que amarnos entre maestros y alumnos y hacer que la obra en la iglesia sea hermosa. Ame a sus maestros, ame a los evangelistas, ame a la gente que está entre nosotros y ame a sus alumnos, a sus discípulos, porque esto es bueno delante de ellos. Vamos a orar esta tarde. Señor, te damos gracias en esta hora por tu bendición. Gracias por tu palabra, Señor. Hay un pasaje complejo con varios temas que tratar, como es Segundo de Reyes, capítulo 2, el ministerio de Elías y de Eliseo, Padre, pero te pedimos que hoy nos enseñes que todos somos puestos y quitados por ti. Aquí en la iglesia no es por política, no es por una familia, no es por una herencia, es porque por tu misericordia nos pones y tú también nos quitas, Señor. No sabemos cuándo nos vas a quitar un ministerio, por eso te pedimos que nos ayudes a amar a la gente, amar con una pasión a la iglesia, amar a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, porque todos son nuestros discípulos, Señor. Pero también, como hemos dicho, ese ministerio en cadena, todos tenemos que tener maestros. Si hay alguien que se está perdiendo de la oportunidad de escuchar a sus maestros, que venga, que acuda a las clases, a los seminarios, a las predicaciones, a las enseñanzas, porque todo maestro está dando algo muy importante, que es la palabra de Dios. Pero también todos somos alumnos, Señor. Ayúdanos a respetar a nuestros maestros, a amarles, porque es muy bello tener maestros que nos enseñan, que hacen la parte importante de la obra, y difícil es cuando nos ponen nosotros al frente de una obra empezar a enfrentar retos. Pero si tú ayudaste a mi maestro, me vas a ayudar también a mí a seguir con la obra, Señor. La obra te pertenece a ti, esta preciosa iglesia te pertenece a ti, y te pedimos, Señor, que nos enseñe los principios de liderazgo, tanto de Elías como de Eliseo. Vamos a amarnos, a respetarnos, a saber que todos somos necesarios y que todos estamos en tu obra. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por su atención. Dejamos el lugar a la hermana Vero Mendiola. Bien, hermanos, ha llegado el tiempo de oración, entonces vamos a